Voy a checar nada más aquí. Estamos. Muy buenas noches, hermanos, para todos los que nos lleguen a ver ahorita, a todas las personas que nos miren después. Buenas noches, mi nombre es Marisela, soy de, como la mayoría me conocen, Defensa de la Fe Católica en Facebook. Y ahorita tenemos invitados bueno, ya no son invitados, ya forman parte del canal, el pastor Percy Reilly y nuestro hermano católico, Miguel Puente. Traemos un tema muy, muy, muy interesante, en verdad, que yo en realidad nunca lo he escuchado entre los apologistas que están aquí en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Entonces me parece que todos los cristianos debemos de conocer de dónde venimos, por dónde venimos, porque exactamente de ahí venimos todos, del Mesías y del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a todos, también a ustedes, hermanos, gracias por estar aquí apoyándome en esta locura por Cristo, locura por Cristo, porque pues es lo que tenemos, amamos a Cristo y estamos seguros que Él también nos ama a nosotros. Entonces, nosotros ponemos nuestro granito de arena para llevar las enseñanzas que podamos a los que las quieran escuchar. Les pido, hermanos, que se suscriban al canal, le den like a los videos. Este video realmente es muy importante para las enseñanzas de cualquier cristiano. Compártanlo, pues, y así ustedes nos estarían ayudando también a evangelizar. Bueno, entonces voy a dar yo una mala introducción del tema y los expertos aquí pues son los que se van a extender más con el tema en sí, con el programa, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí mis anotaciones. El experto es el pastor Percy Reilly. Yo soy, digamos, voy en la preparatoria y tú, vas en la secundaria. No es cierto, hermano. Usted tiene mucha preparación, nomás que no le gusta que la digamos. No se preocupe. Nosotros ya sabemos. Es que eso se nota. Oye, es que yo nada más para mi novia quiero ser protagónico, no para nadie más. Aquí el protagónico, aquí el starting role lo tiene Jesucristo y nada más. Amén, así es. Amén. Claro que sí, amén. Bueno, el pueblo judío esperaba ansiosamente la llegada de un nuevo monarca en el linaje real de David. Este nuevo rey liberaría a Israel de la esclavitud, lo sacaría del exilio e inauguraría el glorioso reino de Dios. Estas expectativas se basaron en las profecías del Antiguo Testamento que predecían la venida de un rey mesiánico que restablecería el reino y el pacto de Dios en la tierra. Las profecías se llaman profecías o revelaciones del Mesías. Jesucristo vino y cumplió el Antiguo Testamento. Jesús les dijo, esto es lo que les dije cuando aún estaba con ustedes. Debe cumplirse todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eso está escrito en Lucas 24:44. Aquí a continuación le voy a dar la palabra al hermano Miguel, pues ya la mayoría ya lo conoce, pero para los que no los conocen, él se va a presentar y él empieza con lo que sigue. Adelante, hermano Miguel. Gracias, hermana Marisela. Bendiciones para ti, bendiciones para el pastor Percy J. Reilly. Algunos dicen Riley. No sé, yo lo pronuncio así medio anglosajón. Mi nombre es Miguel Puente, soy cristiano, católico, evangélico, así me defino. Soy de la ciudad de Monterrey, México, la tercera ciudad más grande del país, con 5 millones de habitantes. Estamos al noreste de México, a unos 200 kilómetros al sur de Estados Unidos, por la parte de Texas. Y quisiera comenzar por ahí. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, dicen, oren en todo momento. Quisiera empezar con una oración, si me lo permiten. Una oración por ustedes, por nuestro programa, por esta charla y por todos los que nos escuchan y de paso pues por todo el mundo y por todos los que no han escuchado y oído hablar de Jesucristo. Bueno, nosotros los cristianos católicos iniciamos siempre las oraciones pues, en el nombre del único Dios verdadero, que es la Trinidad, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Padre amantísimo, te damos gracias, Padre, por este día tan maravilloso. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de hablar sobre tu palabra eterna, que es tu Hijo Jesucristo encarnada. Juan 1:14. Gracias por la vida de Marisela, gracias por la vida del pastor Percy Riley. Te pido por sus familias, por su salud, por sus proyectos. Te pido también por mí, para que nos ilumines en esta charla, también que bendigas a todos los que nos escuchan, para que tu palabra caiga como una semilla y que dé fruto. Invocamos los dones de tu Espíritu Santo, que precisamente son una profecía sobre Jesucristo, de Isaías 11, versículos del 1 al 2, que dice: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Entonces te pedimos esa promesa de lo alto que nos prometió tu Hijo Jesucristo y que proviene de ti y de él, que es el Espíritu de santidad, que nos hace exclamar Abba Padre, y que nos hace vivir el señorío de Jesucristo. Te lo pedimos todo esto, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente mediador, tu Hijo, nuestro Señor, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos en el nombre del Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Antes de iniciar con las profecías, que yo preparé 12, seleccioné 12 profecías, pues porque, bueno, tengo por ahí un libro que la hermana Marisela también comparte conmigo, que es un libro que trae un apéndice de más de 300 profecías mesiánicas cumplidas en el Nuevo Testamento. Trae la cita bíblica, pero bueno, si nos fuéramos a 1 minuto por profecía, pues nos tardaríamos 5 horas, ¿no? Nada más hablar de eso, ¿no? Y se me hace que hasta nos excederíamos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un par de conceptos básicos, bueno, básicos, digamos, de foundational, como dicen los estadounidenses, los de fundamentales, ¿no? Uno es el tema de la tipología. A mí me ha gustado mucho estudiar la tipología. Yo la descubrí pues llevo años estudiando la Biblia, pero no hace mucho, relativamente, descubrí esta metodología de estudiar la palabra de Dios, que fomentan muchos biblistas, al menos de la Iglesia Católica y también del protestantismo, desde luego, no es exclusivo de la Iglesia Católica, que se llama tipología. Y la tipología en la teología y exégesis bíblica cristiana, y cuando hablo de cristiano hablo católico, protestante, inclusive ortodoxo, ¿verdad? Son las 3 grandes ramas del cristianismo. En la teología y exégesis bíblica cristiana, la tipología se refiere a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdense lo que dijo San Agustín, dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. ¿Y quién es el personaje central de toda la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento, pues es Jesucristo, ¿no? Todo apunta hacia él y todo está para él, ¿no? Dice, eventos, personas y enseñanzas en el Antiguo Testamento son vistos como tipos. Y ahorita vamos a ver que la palabra tipo viene en la Biblia. Como tipos que prefiguran eventos o aspectos de Cristo, ¿no? No nada más Jesucristo. Por ejemplo, también se profetiza a Juan el Bautista en Isaías 40, por ejemplo, a la Virgen María en Isaías 7:14. En Génesis 3:15, desde ahí se habla de una mujer que va a estar en contra de la serpiente y que va a dar a luz al Mesías. Dice, prefiguran eventos o aspectos de Cristo o su revelación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jonás puede ser considerado como un tipo de Cristo en cuanto a que aquel emergió de la barriga de una ballena y o sea, Jesucristo resucitó entre los muertos, o sea, surgió pues digamos, de la barriga de la tierra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Adán y Moisés, por ejemplo, también son tipos de Jesucristo. Y les voy a dar un pasaje bíblico de cada uno. Dice Deuteronomio 18:15, dice, el Señor tu Dios te suscitará, le está hablando a Moisés, un profeta como yo, dice Moisés más bien. Dice, el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, como Moisés. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. O sea,
en la misma iglesia primitiva, los primeros cristianos que eran judíos, los judíos de la época de Cristo esperaban que el Mesías, entre otras cosas, iba a ser un nuevo Moisés, o sea, un nuevo libertador que los iba a sacar de la esclavitud, en aquel tiempo, pues de la esclavitud de Roma, ¿no? Del Imperio Romano, que iba a ser un caudillo así al estilo Moisés, ¿no? Entonces, ciertamente, pues Cristo tuvo su éxodo, nada más que no iba a ser político, ¿no? Ni de la tierra, ¿no? Como dice Cristo, mi reino no es de este mundo. Y hoy, precisamente hoy lo vimos en la lectura del Evangelio de San Juan, celebrando a Jesucristo, Rey del Universo. Dijo, mi reino no es de este mundo. Y luego Romanos 5:14, fíjate lo que dice a propósito de Adán y de Cristo, el nuevo Adán, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura o tipo, y en griego es tipos, con Y, del que debía venir. O sea, Adán era un tipo del que había de venir, o sea, una figura de Cristo, ¿no? Romanos 5:14. Entonces, pasando de la tipología ya a la definición de lo que es Mesías, porque estamos hablando de profecías mesiánicas. La palabra Mesías, pues viene del hebreo Mashiach. De hecho, Jesucristo en hebreo es Yahshua o Yeshua HaMashiach, ¿no? Jesús el Cristo, ¿no? Que significa ungido, y que viene de la raíz verbal masaj, que significa ungir. El término equivalente en griego es Christos, ¿no? Ungido. Jesus Christus, así se dice, o Christos, así se dice en griego, ¿no? Derivado de la palabra crisma, que es unción. Por eso Mesías significa el ungido, ¿no? De hecho, yo recuerdo, tengo amigos ortodoxos que me dicen que ellos se crismaron, ¿no? Cuando se refieren al bautismo, ¿no? Entonces ahí está la unción, ¿no? Que se ungen con aceite, etcétera, ¿no? El término griego ampliamente utilizado en la Septuaginta y el Nuevo Testamento dio en español la forma Cristo, ¿no? Ya castellanizado, ¿no? En el Antiguo Testamento, un profeta o sacerdote ungía al rey de Judá, significando que el rey había sido ungido por Dios para pertenecer a la dinastía real de David. Por lo tanto, el rey en el Antiguo Testamento era el ungido o Mesías de Dios, ¿no? En este caso sabemos que el Señor Jesucristo viene del linaje de David, y eso viene claramente explicitado en el Evangelio de Mateo, que es el evangelio más semítico, y empieza con las ¿cómo se llama? La descendencia de Cristo, ¿no? Se me olvidó el nombre ahorita. No, las genealogías. Se me escapó la palabra. Genealogías. Bueno, cuando Saúl, que fue el primer rey de Israel, perdió su estatus real por desobedecer a Dios, Dios escogió a un joven pastor llamado David como rey ungido de Israel. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Samuel, el profeta, dijo a Saúl, te has portado como un necio. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado, entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te ha ordenado. O sea, ese nuevo caudillo es el rey David. Ese fue 1 Samuel 13, del 13 al 14. Luego dice, luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé. Acuérdate que vimos que los dones del Espíritu Santo dice que se derramarán sobre el tronco de Jesé. Se refiere al Mesías, ¿no? O sea, al hijo de David. Dice, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quería. De la descendencia de o sea, de Jesé y de David, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Eso viene en Hechos de los Apóstoles 13, del 21 al 23.
Luego dice, el reino davídico llegó a su fin en el año 586 a.C. con la deportación a Babilonia, con el cautiverio a Babilonia. Excepto por un breve indulto, o sea, un periodo de, digamos, de tregua, en el periodo macabeo, en el siglo II antes de Cristo, cuando los macabeos nacionalistas lucharon contra los opresores griegos. La era del silencio que le dicen, ¿no? ¿Perdón? La era del silencio que le dicen. No, eso no existe, eso es falso. No me refiero a eso. Hubo revelación hasta antes de Jesucristo. El mismo Juan el Bautista es llamado el último de los profetas, ¿no? Entonces Juan el Bautista profetizó, hubo revelación. O sea, eso de Malaquías, que 400 años, eso es falso, completamente falso. Tan falso es que si te vas a un buen análisis, un buen estudio del libro de Daniel, por ejemplo, que el libro de Daniel es aceptado por católicos y protestantes, el libro de Daniel se terminó de escribir una buena parte en el segundo siglo antes de Cristo. Entonces, pues, ¿cuáles 400 años antes de silencio? ¿No? Así es. Eso lo enseñan libros fundamentalistas, pero la ciencia bíblica moderna no enseña eso, ¿no? Pero no me refería a eso, ¿no? En el periodo macabeo hubo revelación, o sea, tenemos los libros de los macabeos. Entonces, el reino davídico llegó a su fin en el año 586 a.C. con el cautiverio a Babilonia. Dice, excepto por un breve indulto en el periodo macabeo en el siglo II, o sea, ese pequeño indulto en el siglo II fue el único periodo breve de libertad de los judíos. Pero desde el año 586 hasta la era de Cristo, siempre los judíos estuvieron bajo la opresión de un imperio. Primero fue Babilonia, luego el imperio medo-persa, luego los griegos con los seleucidas y los ptolomeos, que fueron los virreyes que delegó Alejandro Magno, y luego fue el imperio romano en la época de Cristo, dice. Pero hubo un breve periodo de indulto, dice. Los judíos, aún en Tierra Santa, siempre estuvieron en constante exilio, y lo pone entre comillas, por el dominio de potencias paganas. Los judíos ansiosamente aguardaban la venida de un monarca del linaje real de David. Ahí es donde viene la idea de un Mesías libertador, ¿no? Este nuevo rey liberaría a Israel del yugo extranjero, los sacaría del exilio, ¿no? ¿Qué no se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles 1:7, ya estando resucitado Jesucristo, le pregunta a los apóstoles, ahora es cuando vas a establecer el reino de Israel? O sea, todavía tienen esa idea los apóstoles de que Cristo venía a libertarlos del imperio romano. Y les dice, a ustedes no les toca, o sea, como diciendo, ¿qué les importa, no? A ustedes no les toca el tiempo que mi Padre ha fijado con su autoridad. Pero cuando venga el poder de lo alto, el dinamis, o sea, refiriéndose al Espíritu Santo, ustedes serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. O sea, como dando a entender, ustedes prediquen el reino, prediquen el evangelio, y esa es la manera como voy a conquistar. Y que eventualmente, pues Cristo y la iglesia conquistan el imperio romano, algo que se antojaba casi imposible, ¿no? Dice, este nuevo rey liberaría a Israel del yugo extranjero, lo sacaría del exilio. Dice, los judíos ansiosamente aguardaban la venida de un monarca del linaje real de David. Este nuevo rey liberaría a Israel del yugo extranjero, lo sacaría del exilio e inauguraría el glorioso reino de Dios. Estas expectativas se basaban en las profecías del Antiguo Testamento, que predecían la venida de un rey mesiánico que restablecería el reinado de Dios y la alianza en la tierra, dice. Estas profecías son apropiadamente llamadas profecías mesiánicas, nada más que hasta el Nuevo Testamento se dan su cumplimiento y Cristo nos aclara realmente lo que significaban, ¿no? Estas profecías van desde Moisés hasta Malaquías por un periodo de 1000 años. Entonces, Jesucristo no solo cumple las referencias y profecías del Antiguo Testamento referentes a la venida del Mesías, sino que Jesucristo cumple todo el Antiguo Testamento. O sea, no hay nada que escape a Cristo y a la iglesia y a la era mesiánica que esté en el Antiguo Testamento. O sea, no es falso eso que dicen por ahí algunos que Dios tiene dos pueblos y uno está a la expectativa cuando la iglesia sea raptada, entre comillas, o arrebatada, y ahora sí Dios va a lidiar con él. Así como si estuviera en la banca ahorita Israel, ¿no? Y luego ya pásale, métete a jugar. No, todo se cumple en Cristo y en la iglesia, ¿no? Eso es, creo que el pastor está de acuerdo con nosotros en eso, ¿verdad, pastor? Sí, amén. Amén. Sí. Bueno, déjame, ya mero termino. Dice, Jesucristo cumple todo todo el Antiguo Testamento. Dice, y voy a citar otra vez el pasaje que sí, ya citaste tú, hermana. Dice, después les dijo,
a los discípulos de Emaús, dice, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. O prácticamente ahí el Señor Jesucristo habla de toda la Tanaj, ¿no? Todo el Torah, Nebim, Ketubim, ¿no? Torah, que es la ley, los profetas Nebim y los escritos, que entre ellos están los salmos. Pues prácticamente dice ahí que todo el Antiguo Testamento habla de él, ¿no? Lucas 24:44. Jesucristo realiza y lleva a su plenitud toda la historia de la humanidad. El relato histórico desde la creación hasta el último de los profetas es una historia narrada en espera de él. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, leemos que Dios le dirigió las siguientes palabras a Satanás, y aquí voy a citar el llamado protoevangelio, ¿no? El primer anuncio de la salvación. Inmediatamente después de que pecaron nuestros primeros padres, Yahvé, Dios Padre, promete la salvación. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará, o sea, el linaje, te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar o su heel, ¿no? Que le llaman su talón, ¿no? Génesis 3:15. Los teólogos llaman a este pasaje el protoevangelio, ¿no? Dice aquí, ya casi termino, dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra, le dice Yahvé a Jacob, ¿no? Jacob era Israel, el padre de las 12 tribus. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Génesis 28:14. O sea que de una de las tribus de Israel, o sea, de los hijos de Jacob, que era Judá, por ahí va a venir la bendición, ¿no? Dice, la promesa a Abraham sobre su descendencia se menciona 1000 años después a David, o sea, se reafirma o se recuerda, ¿no? Cuando Dios hace una alianza con él. Acuérdense que hay varias alianzas que Dios hace en el Antiguo Testamento. La primera alianza es con Adán y Eva, luego hace una alianza de pareja, ¿no? Adán y Eva. Luego hace una alianza familiar, digamos, con Noé. Acuérdense que el arco iris era el signo de la alianza. Luego hace una alianza tribal con Abraham, una tribu. Luego hace una alianza, digamos, nacional con Moisés cuando los saca de Egipto, constituye a Israel como nación. Y luego con David hace una alianza de un reino, ¿no? O sea, fíjate cómo va evolucionando. Hasta que llega Jesucristo, y Jesucristo hace una alianza, pues no nada más de nacional de Israel, sino hace una alianza internacional, mundial, global o universal, que le llamamos, ¿no? Por eso le llamamos a la iglesia universal, porque ya es una alianza con toda la humanidad. Entonces dice, Dios hace una alianza con David, le dice, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, descendencia que saldrá de tus entrañas. Y ahí ya viene demostrada, explicitada en Mateo del 1 al 17, cuando se habla de la genealogía, ¿no? ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. O sea, Cristo va a ser rey, que es lo que celebramos hoy. Dice, él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. ¿Y qué le dice el ángel? Eso es 2 Samuel 7, del 12 al 13. ¿Qué le dice el ángel Gabriel a la Virgen María? Le dice, Dios su padre le dará el trono de David, ¿no? Y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y eso es lo que decimos en el credo, ¿no? Cuando terminamos la sección sobre Jesucristo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Entonces, Jesucristo es descendiente de Abraham y de David, Mateo 1, del 1 al 17. Entonces yo ya estoy listo para las profecías. No sé cómo lo quieran manejar y estoy a sus órdenes. Bendiciones. Pues si quieres le damos la palabra ahorita al pastor y ya luego seguimos con las profecías. Amén. ¿Sí? Sí. Adelante, pastor. Ok, ya le prendí el volumen. Gloria a Dios, pues hermana, gracias por la invitación, hermano Miguel, Dios lo bendiga. Igualmente me da gusto estar compartiendo con ustedes y también para el pueblo de Dios, tanto evangélico como católico, porque este canal
o este programa está diseñado para ambos pueblos, ¿sí? Pues a mí me toca hablar sobre Jesucristo a través de los libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sí, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 15, Jesús es la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Para muchos escolares, para muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, el Génesis capítulo 3, verso 15 es el protoevangelio, ¿sí? En otras palabras, es ahí donde Dios presenta que hay una esperanza para el hombre, que no está perdido totalmente, sino que aunque se rompió la relación que existía entre el hombre, la primera pareja, y Dios, aún Dios así desea tener comunión con el hombre, desea redimir al hombre, desea restablecerlo de nuevo en su relación. Y eso es algo hermoso que vemos en Jesucristo. Jesucristo es el puente que Dios establece entre el hombre y Dios. En otras palabras, Jesucristo en Génesis es la simiente de la mujer. Es curioso porque cuando vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, en los 3 primeros capítulos de Génesis, vemos que la mujer sale del hombre. ¿Sí? Sale del hombre. En otras palabras, es Dios el que adormece al hombre, el hombre cae en un sueño profundo y Dios toma a la mujer de una de sus costillas o de su lado, por ejemplo, y podemos ver que de ahí sale la mujer. Pero ya después, cuando el hombre cae y cae en pecado y entra el pecado en la humanidad, Dios establece un patrón totalmente al revés. Ya no va a salir la mujer del hombre, sino que ahora el hombre va a salir de la mujer, estableciendo así un nuevo pacto con el hombre, estableciendo así una nueva esperanza con el hombre. Por eso Jesús es la simiente de la mujer. Muchos pseudoapologistas dicen que en Génesis 3:15 es la mujer es Israel. No es Israel, porque la palabra hebrea que se usa ahí en Génesis 3:15 no es la palabra que se refiere a etnias o a razas, sino es la palabra mujer, ish. Creo que se escribe I-A-C-H, I-S-H. Es la palabra mujer, género femenino. Entonces, claramente ahí Dios está estableciendo que la simiente no es un pueblo, sino la simiente es una mujer. Y en mi opinión personal, en ese momento cuando Dios da la profecía de Génesis 3:15, Dios ya sabía cuál era esa mujer. Y ustedes y yo ya sabemos quién era esa mujer. Hay muchas personas que dicen, no, ella no era. ¿Usted entonces me va a decir que Dios no sabía quién era esa mujer? La Biblia nos dice y nos enseña que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso me da a mí la pauta para poder decir que Dios sí sabía quién era esa mujer y que su hijo iba a nacer a través de esa mujer. Eso es lo que nos enseña en Génesis 3:15 sobre nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo está anunciado ya desde Génesis 3:15. En el libro de Éxodo, ¿quién es Jesús? Jesús, mis estimados hermanos, es la tipología del Cordero Pascual. O mejor dicho, el Cordero Pascual es la tipología de Jesucristo. Hay un canto que yo me aprendí cuando yo era católico. Y este canto me gusta tanto porque dice de esta manera. Me voy a atrever a cantarlo. ¿Sí? Les digo, ni una vez les advierto que no soy cantante ni hijo de cantante. Mi trabajo es predicador, ¿ok? Ese es mi trabajo, yo soy predicador. El canto dice así:
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ese es el canto que a mí más me gustó cuando yo estuve en la iglesia católica. ¿A qué cordero se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a Jesús. Jesús es ese cordero que está en Éxodo y que nos dice que ese cordero es el cordero perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo. Fijémonos algo. En el Antiguo Testamento, cuando un cordero era sacrificado, ese cordero tapaba el pecado, no lo quitaba. Nada más lo tapaba. ¿Sí me entienden? Pero cuando Cristo viene y se sacrifica en la cruz del Calvario, Cristo es ese cordero que canta ese canto, válgame la redundancia, que dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús es el único que puede quitar el pecado. Jesús no lo tapa. Jesús lo quita. Hay una gran diferencia entre tapar y quitar. Y esa es la esperanza que en Cristo podemos tener. Que Él, hermanos amados, quita nuestro pecado, quita nuestra vergüenza y nos da una nueva esperanza porque Él es el Cordero perfecto de Dios. En otras palabras, Jesús en Éxodo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Levíticos, ¿quién es Jesús para nosotros? Jesús en el libro de Levíticos, Él es nuestro sumo sacerdote. Qué hermoso. Levíticos 21:10. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es diferente a un profeta. Un sacerdote es el que habla a Dios de los hombres. Ese es un sacerdote. En otras palabras, el sacerdote oficia sacrificios, intercede por nosotros delante de Dios. Es el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Sí? En otras palabras, ese Jesucristo, que es el Cordero perfecto, es el que intercede por ti y por mí. O sea que el diablo puede venir a acusarte delante de Dios. Puede decirle a Dios: mira, Juanito López, Maclovio López, Pancho López es el más vil pecador que hay y no merece tu amor, no merece tu misericordia porque es un mentiroso, es un chismoso y habla de todos, habla hasta de su Santísima Madre. Así que él no se merece ese perdón, no se merece esa paz. Entonces viene el sumo sacerdote que es Jesucristo. Y Jesucristo se para entre el Padre y el acusador y le dice: Padre, es cierto, Pancho López no te merece. Pancho López merece tu juicio. Pancho López merece tu condenación. Pero Padre, no mires a Panchito con tu justicia. Míralo a través de mí. Míralo a través de mí. Y cuando Dios nos mira a través de los ojos de Cristo, nos ve justificados, nos ve redimidos y nos ve que estamos en un proceso. Y dice la Biblia que Dios se acuerda de que somos carne. Ese es el Jesús tipificado en el libro de Levítico. Ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote, que sabe nuestras debilidades, que sabe los momentos tristes, que sabe nuestros momentos de tristeza y que se apiada de nosotros porque Él conoce que somos carne y que somos débiles. Jesús, dice la Biblia, se parece en nosotros en todo, con excepción del pecado. Jesús jamás pecó. Y otra gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no tenía concupiscencia. Jesús no tenía concupiscencia. Quienes tenemos concupiscencia somos los seres humanos.
¿Por qué Jesús no tenía concupiscencia? Porque él era una persona divina. Era una persona divina. Era el hombre perfecto. ¿Sí? Por eso Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y es el hombre perfecto. Porque él es Dios. Ahora, podría seguir con eso más, pero vamos a seguir ahora al al libro de Números. ¿Quién es Jesús en el Antiguo Testamento? En el libro de Números, él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Números 14:14. Fíjese qué hermoso. Jesús en el día es la columna de nube. En pocas palabras, en los momentos más calientes de tu vida, en los momentos más difíciles, en los momentos en los cuales te estás ahogando por los problemas de tu vida, Dios es esa sombra refrescante. Dios es esa sombra. Jesús es esa sombra en la cual tú puedes refrescarte, en las cuales tú puedes hallar ¿cómo se llama? Ese descanso. En algún momento ustedes han estado caminando bajo el sol ardiente y miran una sombra allá a lo lejos, como a unos 50 pies de distancia o a unos 10 metros de distancia, y hay algo que les dice: llega ahí porque ahí vas a descansar. Y cuando llegas a esa sombra, hay algo en esa sombra que, hermano amado, te refresca, que hay algo que te da fuerzas. Ese es Jesús, que en los momentos más difíciles de tu vida, Él es la sombra que te da cobijo. Él es la sombra que te da energía. Él es la fortaleza que puedes hallar en medio del calor de la vida. Y fíjese bien, en la noche ya no es una nube que asombrece, ya no es una nube que protege del calor. No, ahora Jesús en la noche, hermano amado, es la columna de fuego. Es esa nube de fuego que cuando tú dices: nadie me ama, soy el patito feo de la familia, nadie me quiere, nadie me ama, y te sientes como el único, el desecho de la vida. Dios es ese calor que te da la seguridad de que no estás solo. Dios es ese calor que te da la fortaleza, que te quita el frío de la vida y te hace sentir que no estás solo. Dios es ese calor que te quita el frío. En algún momento han tenido un frío tal que cuando llega a su casa, lo primero que es tirarse debajo de las cobijas. Así se siente cuando tú estás en la presencia de Dios y sientes que ya el frío te va a matar, que el frío te quita las energías. Cristo es ese calor que nos cobija y que nos da la esperanza. Jesús, en el libro de Deuteronomio, ¿quién es Jesús en el libro de Deuteronomio? Jesús es el profeta mayor. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el sacerdote era el que hablaba de Dios a los hombres? Que el sacerdote era el que intercedía entre Dios y los hombres. Ahora Jesús es el profeta mayor. ¿Qué es un profeta? Un profeta no es el que intercede entre Dios y los hombres. No. El profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios, la palabra de Dios, para que el hombre escuche la voluntad de Dios en su vida. En otras palabras, Jesús es el profeta mayor porque él trajo el mensaje de Dios
para el hombre. ¿Y cuál es ese mensaje que Jesús trajo? El mensaje es que Dios es nuestro Padre. El mensaje es que Dios nos ama. El mensaje de Cristo es un mensaje que confronta. No es ese evangelio liviano que se está predicando hoy en muchas congregaciones. Ese mensaje de amor inclusivo, donde no se confronta el pecado. No, el verdadero evangelio de Jesucristo es aquel que confronta. Aquel que te dice que eres un vil pecador y que si no te arrepientes te vas al infierno. Ese es el verdadero mensaje que el verdadero profeta trae de Dios para el hombre. Entonces, mis hermanos amados, Jesucristo es ese verdadero profeta. El verdadero profeta, hermano amado. ¿Y por qué decimos que es el mayor? Porque es mayor que Moisés. ¿Y por qué digo que es mayor que Moisés? Porque hoy, lamentablemente, en nuestros días, hay movimientos mesiánicos en donde hacen ver a Jesús menor que a Moisés. Hay mesiánicos que dicen, usted necesita guardar la ley para poder llegar a Dios. Usted necesita tener la ley de Moisés y guardar el sábado. Estimado oyente que me escuchas, déjame decirte en este momento que el Jesús al que yo predico es mayor que la ley de Moisés. Él es el Señor de Moisés. Él es el Señor de la ley. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Por qué es importante dejar en claro que Jesús es mayor que Moisés? Es porque lamentablemente hoy dentro de muchas congregaciones evangélicas hay una gran idolatría por el pueblo de Israel. De tal manera que hay mucho evangélico que ama tanto a Israel, que lo idolatriza de tal manera que hay pastores que han llegado a la herejía de decir que el pueblo de Israel no necesita del evangelio de Jesucristo porque Dios tiene un diferente pacto con ellos. Mentira del diablo. Dios no tiene un segundo plan con Israel. Dios no tiene un plan B con Israel. Dios solamente tiene un plan. Dios solamente tiene un Mesías. Y ese Mesías fue el que murió en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Por eso yo me atrevo a decir, porque la Biblia me respalda y me hace ver que Jesús es mayor que Moisés y mayor que Israel y mayor que la ley. ¿Cuánto tiempo me queda? No vaya a ser que... Ay, Dios mío. ¿Puedo seguir? Bueno, pues gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Estamos en el libro de Deuteronomio. Ahora entramos al libro de Josué. Perdón, al libro de Josué. ¿Quién es Jesús en el libro de Josué? Jesús en el libro de Josué es nuestro juez y dador de la ley. ¿Quién es mejor? ¿Ante cuál juez ustedes quisieran estar? ¿Ante el juez Jesús o ante el juicio de los hombres? No, ante Jesús, pero qué miedo. Sí, pero fíjense bien. Es curioso que cuando venimos a Jesús, Él nos perdona de nuestros pecados. Sí. Él nos perdona y se olvida de lo que hemos hecho. Pero cuando usted viene ante el hombre, cuando usted viene ante la iglesia, cuando usted viene ante su congregación o ante cualquier persona, ellos dicen, lo perdono, sí te perdono, pero no te olvido. ¿Sí? Pero cuando venimos a los pies de Jesús y le decimos, Señor, he pecado, pero apelo a tu misericordia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios es justo, que Dios extiende su misericordia y nos perdona. Fíjese otra cosa interesante. Isaías capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice Isaías capítulo 1, verso 18? Dice, venid y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve.
Es curioso que el que hace la invitación es el juez. Y solamente fijémonos en lo que el juez está hablando, en lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo que si tus pecados fueran rojos como la grana, Él los hará blancos como la nieve. En otras palabras, Jesús hace la invitación a que vengas a Él y te da la esperanza que aunque seas un pecador, que aunque no merezcas su amor, que aunque merezcamos su justicia y la condenación, Dios muestra su amor y misericordia con nosotros, en que siendo pecadores, hermanos amados, Dios nos salvó en Cristo. Es cierto, en el libro de Josué, el hermano amado, Él es nuestro juez y dador de la ley. En el libro de Ruth, ¿quién es Jesús? En el libro de Ruth, Él es nuestro pariente redentor. ¿Qué significa nuestro pariente redentor? Nuestro pariente redentor. ¿Por qué Jesús en el libro de Ruth es nuestro pariente redentor? Les voy a decir por qué Jesús es nuestro pariente redentor. Dentro de la cultura judía, en aquellos tiempos de Ruth, cuando un pariente, como por ejemplo Ruth, era una viuda, se había quedado sola, no tenía esperanza, no tenía hijos, no tenía esposo, estaba en un país extranjero porque Ruth no era judía, era moabita, ¿sí? Pero estuvo casada con un judío. Entonces, dentro de la cultura judía, había una tradición que el pariente más cercano podía redimirte. En otras palabras, elevar tu estado social, elevarte en la sociedad, de ser una mendiga como lo era Ruth, una mujer sin esperanza, una mujer sin familia, una mujer que no tenía un estatus social. El pariente redentor la redimía y elevaba su estado social, su estatus social, y le daba un nombre a esa mujer, el nombre de él. ¿Y qué significa eso con nosotros? Eso significa que Jesús es nuestro pariente redentor. Es nuestro pariente que nos redime. En otras palabras, nosotros estábamos huérfanos. No teníamos futuro. Nadie daba un 5 por nosotros. No valíamos ni 3 pepinos. Como decimos en mi pueblo. ¿Cómo? Hasta que llegó el pariente y nos rescató, Leo. Hasta que llegó nuestro pariente y nos rescató y nos dio un nombre nuevo. Entonces, Jesús es nuestro pariente más cercano que nos redimió y nos justificó y nos regeneró ante el Padre. Y por eso debemos darle gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo me queda? Un poquito más. Sí. ¿Un poquito más? Bueno, pues ahí le vamos. Digo yo con una pequeña parte y ya le paso la palabra al hermano. Okay. Me avisa cuando ya le pare. Gloria a Dios, por favor. Entonces, en Ruth hemos visto que Jesús es nuestro pariente redentor. Nadie puede negar que Jesús es el redentor perfecto. Ahí estamos de acuerdo, tanto protestantes como católicos. ¿Quién es Jesús en primera y segunda de Samuel? En primera y segunda de Samuel, Jesús es nuestro profeta fiel. Qué hermoso. Que Él es nuestro profeta fiel. Primera de Samuel 2:35 y capítulo 3, verso 20. ¿Por qué Jesús es nuestro profeta fiel? ¿Qué significa eso? Que Jesús es profeta fiel. Significa esto, que Jesús es fiel
al mensaje que se le dio a él para que él lo anunciara. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de tener profetas fieles al mensaje? ¿Cuánta necesidad tiene el pueblo de Dios hoy en día de tener sacerdotes fieles al mensaje de Dios? ¿Y cuánta necesidad tenemos también de tener pastores fieles a Dios? Que no usan las palabras para sacar beneficio de la palabra de Dios. Lo peor que pueda existir dentro de la grey de Dios es un profeta, hermano amado, que tuerza la palabra de Dios para beneficio propio. Que engañe al pueblo, que engañe a las ovejas para sacarle beneficio económico a la gente. Tiempo, hermano. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Okay. Voy a leer nada más entrar aquí un comentario y ya para pasarle la palabra al hermano Miguel. Hablando de la fe de Abraham a la palabra de Dios, San Pablo interpretará que la descendencia de Abraham en singular no son muchos, sino uno solo, Jesucristo, ya que únicamente él, siendo el Hijo de Dios y haciéndose obediente hasta la muerte, posee todos los bienes divinos y los comunica al hombre. Cristo nos rescató para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia, no dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendencia, que es Cristo. Y eso está en Gálatas 3, del 13 al 16. Con la descalificación anterior de las 3 primeras tribus, se prepara la exaltación de la tribu de Judá, que es lo que estaba comentando el hermano Miguel hace un momento. Aunque Judá no era el primogénito, va a tener, sin embargo, la preeminencia, porque los 3 hijos mayores la han perdido por sus pecados, que eran los hijos de Jacob. El oráculo sobre Judá no solo exalta las fuerzas de Judá como la de un león, sino que anuncia que el cetro real se mantendrá en esa tribu hasta que llegue alguien a quien reconozcan las naciones y traiga la paz y la prosperidad. En ese alguien puede haber una referencia inmediata a David y a sus sucesores, pero el texto mismo apunta a un descendiente de Judá en el que se culmine la realeza universal. El término hebreo en el que se designa tal descendiente, Filó, ha sido interpretado por la tradición judía y cristiana en sentido mesiánico, uniéndolo a otros oráculos sobre la dinastía de David, como está en 2 de Samuel 7:14, Isaías 9:5, Miqueas 5 del 1 al 3 y Zacarías 9:9. A la luz del Nuevo Testamento entendemos efectivamente el oráculo. La realeza en Israel surgirá de esa tribu con David y se prolongará hasta el advenimiento del Hijo de David, Jesucristo. Adelante, hermano Miguel. Gracias. Voy a empezar con 12 profecías mesiánicas y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Tengo, como les comenté tras cámaras, tengo este libro que se llama El Rabino Crucificado, y lo dice Judaísmo y los orígenes del cristianismo católico. Lo escribe el doctor Taylor Marshall, que es filósofo y es teólogo muy eminente, y tiene pues muchos capítulos, ¿no? Y hace un paralelismo. Hace un paralelismo entre el judaísmo y la Iglesia Católica y por consiguiente muchos aspectos del cristianismo en general. Pero lo que me llama la atención para efectos de esta presentación es que al final tiene un apéndice de más de 300 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en 27 de los 46 libros. Nosotros contamos 46 libros del Antiguo Testamento, que viene el pasaje bíblico y su cumplimiento en el Nuevo. Entonces eso da para muchos programas, ¿no? Pero pues por temas de tiempo, aquí escogí 12 profecías mesiánicas. Va a continuar el programa. Sí, sí, buenísimo. Dice, profecías mesiánicas específicas cumplidas en Jesucristo. Dice, Jesucristo
cumple al menos 300 profecías específicas referentes a la venida del Mesías, que era esperado por el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no? Dios predestinó esta maravillosa historia de redención y salvación. O sea, como bien lo explicó el pastor Percy Riley en Génesis 3:15, desde ahí, o más bien desde toda la eternidad, Dios en su plan soberano está contemplada ya la venida de Jesucristo para salvarnos, ¿no? Dice, para efecto de esta charla, he seleccionado 12 profecías notables del Antiguo Testamento que claramente se cumplieron en Jesucristo. Vamos con la primera. La primera se titula así, el Mesías nacería en Belén de Judá. Estas son pruebas inequívocas de que el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Dice, mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? De ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, o ha de ser jefe en Israel, como traducen otras Biblias, y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Miqueas 5:1. Y esta profecía se cumple en Mateo 2, del 4 al 6. Fíjense cómo los magos de Oriente, muchos que dicen que apoyan la nueva era y todo eso, dicen que la estrella fue la que llevó a los magos de Oriente a Cristo, y no es cierto. La estrella se detuvo en Jerusalén, pero luego tuvieron que consultar la Biblia. La profecía bíblica fue la que los llevó al sitio exacto de Jesucristo, donde iban a ser Jesucristo. Dice, convocó a todos los sumos sacerdotes, o sea, el rey Herodes, cuando llegaron los magos de Oriente preguntando por el Mesías, que se sobresaltó Herodes, ¿no? Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, no le dijeron por la estrella, ¿no? Le dijeron, en Belén de Judá o de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, que es la profecía que acabo de leer de Miqueas 5:1. Dice, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2, del 4 al 6. Ahí está el cumplimiento de la profecía sobre el nacimiento del Mesías, ¿no? Número 2, el Mesías vendría de la tribu de Judá. Dice Génesis 49:10, y me encantó que el pastor se haya ido uno por uno de los libros de la Biblia. Yo encantado de esperarme a que me explique los 39 libros del Antiguo Testamento protestante para que me diga todas las referencias a Cristo. Sería fascinante, en una cristología buenísima, ¿no? El Mesías vendría de la tribu de Judá, dice Génesis 49:10, dice, no se irá de Judá el báculo. O sea, el báculo era el bastón de la realeza, ¿no? Que actualmente, pues, es signo de autoridad, ¿no? Que cargan, por ejemplo, los obispos, ¿no? Que debe ser una autoridad en el servicio, no una autoridad de opresión, ni mucho menos. Dice, no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. Génesis 49:10. Entonces, ¿dónde se cumple? Bueno, pues en las genealogías, ¿no? Mateo 1, del 1 al 17, empieza dice, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza con Abraham. O sea, empieza con pues el padre del pueblo de Israel, que es Abraham, ¿no? O sea, Mateo tiene un enfoque semítico. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, ahí está la prueba, y a sus hermanos. Judá engendró, dice, de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Mateo 1, del 1 al 3. Entonces, ahí viene nombrado Judá en toda la genealogía de Jesucristo, ¿no? Y luego hay otra genealogía, que es una genealogía que va al revés, parte de Cristo y llega hasta Adán. O sea, es una genealogía más, la primera es semítica, la segunda es, pues, de la humanidad entera, porque Cristo es parte de la humanidad, ¿no? Cristo no nada más es el Mesías de Israel y no nada más es Dios, sino también es hombre como todos nosotros, ¿no? Dice Lucas 3, del 23 al 38, y voy a citar Lucas 3:23, dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí.
Lucas 3:23. Y luego se va para atrás, se va para atrás y llega hasta Dan, dice, y por ahí del versículo 33 y 34 dice, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, quien a su vez era hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tará, hijo de Nahor, y llega hasta Dan, ¿no? Entonces, ahí está mencionado Judá. Entonces, en las dos genealogías se habla de que Cristo tiene linaje de Judá, ¿no? Es el león de la tribu de Judá. Y por lo tanto, viene del linaje de David, ¿no? Número 3, el Mesías nacería de una doncella virgen. Dice, por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven doncella, en hebreo se pone doncella, en el texto hebreo no dice virgen, dice doncella. La joven doncella está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, Isaías 7:14. ¿Y dónde se cumple esa profecía? En Mateo 1:23, que le revela el ángel a José, le dice, la virgen, en el texto del Nuevo Testamento dice virgen, partenos, ¿no? Partenos. Virgen. ¿Por qué dice virgen? Porque el Nuevo Testamento toma de la Septuaginta, que era la Biblia griega, que era el canon alejandrino, y ahí dice virgen, en Isaías 7:14 dice virgen, no toma el texto hebreo, o sea, una prueba de que pues, los primeros cristianos, debido a que iban a escribir ese mensaje le tenían que ponerlo en la lengua franca de todo el Imperio Romano, que era el griego, pues citaron de la Biblia griega, obviamente. Es como ahora el inglés, ¿no? Si no hablas inglés y quieres viajar por el mundo, pues estás frito, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. O sea, Jesucristo es el Dios con nosotros. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan 1:14, ¿no? Número 4. Un profeta en el desierto precedería al Mesías. Era lo que les decía. O sea, toda la tipología y todas las figuras del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo son acerca de él y acerca de todo su entorno, incluyendo su madre, su precursor, que es Juan el Bautista, etcétera, ¿no? Hay otra tipología también que después podemos hablar también de la iglesia, de la Eucaristía, etcétera, ¿no? También existe ese tipo de tipología, pero todo es en torno a Jesucristo, todo tiene que ver con Cristo, ¿no? Un profeta en el desierto precedería al Mesías. Dice Isaías 40, de 3 al 5, una voz clama, en el desierto abrid camino a Yahvé. Para que vean que aquí, para los que niegan la divinidad de Cristo, Cristo se asocia con Yahvé. Cristo Cristo y Yahvé son el mismo y único Dios verdadero, o sea, son la misma substancia, ¿no? Dos personas, pero un mismo ser, ¿no? Una voz clama, en el desierto abrió camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. O sea, Jesucristo es nuestro Dios, es el que viene, el Dios con nosotros, ¿no? El Emmanuel. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. O sea, conviértanse. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé. O sea, Cristo es la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá. Hemos contemplado su gloria, dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Pues la boca de Yahvé ha hablado. Cuando habla Yahvé, ¿qué es su palabra, no? ¿Y cuál es su palabra? ¿Cómo nos habla Dios? Dice la carta a los Hebreos, a través de su Hijo, ¿no? Eso es Isaías 40, del 3 al 5, habla del precursor, que es Juan el Bautista. Y luego dice Mateo, por ejemplo, 3, del 1 al 3, dice, por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto, como dice Isaías, de Judea, y dice, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías, o sea, abiertamente ya está dándole cumplimiento a la profecía, cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Profecía número 5, dice, el Mesías entraría en Jerusalén montado sobre un asno o un burrito, u otras Biblias traducen pollino, dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna, Zacarías 9:9,
Creo que por ahí lo mencionaron hace rato, Zacarías 9. Y fíjate cómo se cumple en Lucas 19, del 35 al 37. Y lo trajeron donde Jesús, y echando sus mantos sobre el asno o pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Lucas 19, del 35 al 37. Profecía número 6. El Mesías sería traicionado por un amigo durante la cena. Salmos 41, versículo 10. Dice, o Salmo 40, depende de la numeración. Salmo 41 es de la Biblia hebrea, la numeración de la Biblia hebrea, pero Salmo 40 es de la Vulgata y la Septuaginta. Normalmente es 41, coincide con la numeración también protestante. Dice, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Salmos 41, versículo 10. ¿Y qué pasa en la última cena? Marcos 14, del 18 al 21. Y mientras comían recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los 12 que moje conmigo en el mismo plato. Dice, el que mi pan comía, dice el Salmo 41. Porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mole. O sea, eso es contra Judas, ¿no? Bueno, luego, número 7, el Mesías sería traicionado por 30 monedas de plata. Dice, yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal, si no dejadlo. Ellos pasaron mi jornal, 30 ciclos de plata. Zacarías 11:12. Y vamos a ver qué dice Mateo 26, del 14 al 15. Dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Ahí está el cumplimiento, ¿no? De que el Mesías iba a ser entregado o traicionado por 30 monedas de plata. Número 8, el Mesías permanecería en silencio frente a sus acusadores. Isaías 53:7 dice, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Isaías 53:7. Isaías, ahí se describe en todo el capítulo al siervo sufriente de Yahvé. De dicho sea paso, yo he leído testimonios de rabinos que se han convertido, se han convertido al cristianismo porque claramente Dios les reveló a través de Isaías, que ellos consideran palabra de Dios, en Isaías 53, al siervo sufriente, dicen, es que es Jesucristo. O sea, ahí está el Señor, ¿no? Y esa profecía del silencio frente a los acusadores se cumple, por ejemplo, en Mateo 27, del 12 al 14. Dice, y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él, o sea, Cristo, a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Mateo 27, del 12 al 14. Profecía número 9, el Mesías sería escupido y azotado. Dice Isaías 56, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Isaías 56. Y Mateo 26, del 67 al 68, dice, entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo, adivinaos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Profecía número 10. El Mesías sería crucificado y traspasado en sus manos y pies. Salmos 22 o 21, de acuerdo a la numeración. Salmos 22, versículo 17, dice, me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Juan 20:25 dice, los otros discípulos le dijeron,
hemos visto al Señor. Pero Tomás les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, o sea, manos y pies, y la mano en su costado, no lo creeré, ¿no? Entonces ahí está la prueba de que Cristo fue traspasado. Profecía número 11. El Mesías sería matado junto a culpables transgresores, o sea, junto a ladrones, ¿no? Isaías 53:12, otra vez el siervo sufriente de Yahvé dice, por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, dice, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, cuando no era culpable, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. O sea, haciendo ya su labor sacerdotal, como dijo el pastor Percy Riley, ¿no? Cristo es nuestro sumo eterno sacerdote e intercede por los pecadores, ¿no? Pero también intercedió desde aquí, desde la tierra, ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde se cumple esto? Dice, al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda, Mateo 27:38. El pasaje que le cité fue Isaías 53:12. Y fíjate cómo Jesucristo intercede por los pecadores, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. O sea, no saben lo que hacen y se refiere a todos nosotros, porque nosotros, en mayor o menor grado, cuando pecamos, hemos traicionado a Dios, ¿no? Pero aquí se refería a los transgresores y a los que lo estaban crucificando, ¿no? Finalmente, profecía número 12. Esta me encanta porque es gloriosa, ¿no? El Mesías resucitaría de entre los muertos al tercer día. Salmos 16, versículo 10 o 15, Salmos 16, 10. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Esa es una alusión a la resurrección. Luego el Salmo 30 o 29, versículo 4, dice, tú, Señor, me levantaste del abismo, resurrección, ¿no? Y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Oseas 6:2, fíjense lo que dice, después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Mucha de la tipología de lo que se habla de Israel en la antigua alianza se refiere a Jesucristo también, se le puede aplicar a Jesucristo. O sea, Israel es un tipo, una tipología de Jesucristo, ¿no? Después, repito, Oseas 6:2, dice, después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Oseas 6:2. Y el Nuevo Testamento en muchas partes atestigua que Cristo resucitó al tercer día, ¿no? Que como dice Pablo, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Vana es nuestra predicación, 1 Corintios 15:14. Entonces la resurrección es el evento central, ¿no? de nuestra fe, pues es nuestra razón de ser, ¿no? Por eso, para mí, por eso el cristianismo es superior a cualquier otra religión, porque tenemos a un Dios vivo, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Dice Mateo 16:21, el mismo Cristo ya lo anuncia, ¿no? Dice, desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Luego, Lucas 24, del 44 al 46, que ya lo hemos mencionado varias veces, que por ahí el doctor Scott Hahn, que yo sigo mucho, es un gran teólogo, dice que todo lo que les platicó Jesucristo a los discípulos de Emaús en el camino de Emaús a Jerusalén, sobre todo lo que le explicó de las escrituras sobre él, que se dice de las escrituras de él en la ley, los profetas y los salmos, dice, ese fue el mejor estudio bíblico de la historia de la humanidad. Imagínate que tener a Jesucristo explicándote las escrituras, o sea, ya no hay nada mejor que eso, ¿no? Caminando por un lado de uno o atrásito de uno, Jesucristo. Sí, por eso digo yo, oye, de perdido que me haga una especie de discípulo de Emaús, ¿no? Para escuchar a Cristo, ¿no? Y, por ejemplo, en la Eucaristía, el presbítero, haciendo alusión a Lucas 24, dice, Cristo nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan, que con los discípulos de Emaús también se habla de que al partir el pan, o sea, una alusión a la Eucaristía, lo reconocieron, ¿no? Y cuando les explicaba las escrituras, ardía su corazón.
y debe de arder en nosotros cada vez que se nos predica la palabra o la leemos, debe de arder el corazón con ganas con toda, para seguir a Cristo, ¿no? Bueno, dice, después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, ahí está Jesucristo canonizando el Antiguo Testamento y diciendo que todo el Antiguo Testamento se refiere a él. Ahí está, si lo dice él, ¿quién se atreverá a negarlo, no? Entonces les abrió la inteligencia, que es uno de los dones del Espíritu Santo, para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Lucas 24, 44 al 46. Dice Hechos de los Apóstoles 10:40, la iglesia primitiva también da testimonio, dice, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara. Hechos de los Apóstoles 10:40. Y finalmente, cierro con este pasaje que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice, les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí, o sea, de la tradición oral, que luego él puso por escrito, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Entonces, ahí está canonizando también en las profecías del Antiguo Testamento, cumplidas en ese pequeño querigma que da ahí, que es Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó para nuestra salvación, como dice Romanos 4:25, Cristo resucita para nuestra justificación. Entonces, no nada más la muerte en la cruz es parte de la salvación, sino también la resurrección de Cristo. Por eso decimos en la Eucaristía, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. O decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, ¿no? También el Maranatá, ¿no? Entonces, eso es lo que quería aportarles de las 12 profecías bíblicas mesiánicas sobre Jesucristo. Amén. Sí. Amén. Voy a leer una parte y ahorita, pastor, vamos a comentar unos textos que están aquí. A mí se me hacen muy fuertes, muchos, pero dos en especial. Nada más que primero voy a leer esta parte para que usted nos dé su punto de vista o qué opina, su opinión sobre ello. Si Jesús de Nazaret cumple estas y cientos de otras profecías judías, ¿por qué el pueblo judío del primer siglo no lo reconoció como su Mesías? Esta pregunta ha desconcertado a los lectores de la Biblia durante 2000 años. El apóstol Pablo se refirió a este desconcertante estado de cosas. Preguntó entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Eso está en Romanos 11:1. Su respuesta es simple, de ninguna manera. Yo mismo soy uno israelita, dice Pablo, un descendiente de Abraham, un miembro de la tribu de Benjamín. Yo no sabía que Pablo era de la tribu de Benjamín. Acá, qué interesante. Quiero que comprendan este misterio, hermanos. Un endurecimiento ha venido sobre parte de Israel hasta que venga el número completo de los gentiles, que está en Romanos 11, 2:25. San Pablo implica que el rechazo parcial judío de Jesús permite la inclusión de todas las naciones gentiles no judías. ¿Qué opina, pastor, sobre este texto de Romanos 11, del 2 al 25, donde dice San Pablo que implica el rechazo parcial judío de Jesús, permite la inclusión de todas las naciones gentiles no judías? Y acá donde dice Romanos 11:1, dice su respuesta es simple, de ninguna manera. Yo no soy israelita, y un descendiente de Abraham, un miembro de los... Quiero que comprendan este misterio, dice. Hermanos, un endurecimiento ha venido sobre parte de Israel hasta que venga el número completo de gentiles. Romanos 11:2, 25. ¿Qué nos puede comentar sobre esos textos? Bueno, primero, como dice el texto da la respuesta. Dios no ha rechazado a su pueblo. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido que Dios, valga la redundancia, eligió para que por medio de él naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no ha elegido, no ha desechado a Israel. Dios tiene un propósito con Israel todavía. Y el hecho de que Israel en este momento esté endurecido, beneficia a los gentiles.
¿Por qué los beneficia? Bueno, porque Dios nos injerta en el olivo y por medio de él podemos nosotros tener la plena seguridad de que Dios está haciendo de dos pueblos un solo pueblo, que es el deseo de Dios. Entonces, muchos dicen que Israel es el reloj de Dios para el mundo. Y yo digo lo contrario. El reloj profético. La iglesia es el reloj profético de Dios. ¿Sí? Entonces, pues esa es mi respuesta. Dios tiene un propósito. El pueblo de Dios está, ¿cómo podríamos decir? Está en stand-by, como se dice en inglés, para que nosotros podamos entrar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera aportar, hermano Miguel? Les voy a leer un par de párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, que está muy lleno de citas bíblicas. Y al final de cuentas es teología bíblica. Viene en el numeral 673-674, dice: el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel, así dice. Numeral 673 dice: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Apocalipsis 22:20. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Hechos de los Apóstoles 1:7, Marcos 13:32. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. El Maranatá siempre hay que pedirlo, siempre hay que esperarlo y anhelarlo, pero no hay que no es lo mismo que poner fechas, ¿no? Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Mateo 24:44 y 1 Tesalonicenses 5:2. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Numeral 674. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, Romanos 11:31, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Romanos 11:26, Mateo 23:39, del que una parte está endurecida, como bien dijo el pastor, citando Romanos 11:25. En la incredulidad, Romanos 11:20, respecto a Jesucristo. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, dice lo siguiente: arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Hechos de los Apóstoles 3, del 19 al 21. Y San Pablo le hace eco, dice: si su reprobación, o sea, la de los judíos, ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:5. La entrada de la plenitud de los judíos, que dice Romanos 11:12, en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, lo que hablaba el pastor, Romanos 11:25, y haciendo alusión a Lucas 21:24, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, al pueblo de Dios en singular, o sea, judío y gentil. Efesios 4:13, en la cual Dios será todo en nosotros. 1 Corintios 15:28. Entonces, eso es mi aportación. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Hermanos, ¿qué les parece si la próxima semana, porque ya lo mencionó usted, o sea, simplemente en el libro ese que tiene usted, el que tengo yo, aparecen más de 300 textos bíblicos? Entonces, aquí pues solamente se dieron, o sea, le redondeamos como 2 o 3 textos bíblicos varias veces. Entonces, en realidad se dieron solamente como 12 textos, fueron los que se mencionaron. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dicen qué piensan. Si la próxima semana el programa que sean las revelaciones, las profecías del Mesías que con el Apocalipsis o en el Apocalipsis, porque también hay muchas revelaciones del Mesías que concuerdan con el Apocalipsis o que se cumplen en el Apocalipsis. ¿Qué les parece? Bueno, el Apocalipsis, fíjate que el Apocalipsis sí es una profecía, porque el mismo Apocalipsis se describe así mismo, de esa manera.
Pero lo que muy poca gente ve, he notado relativamente, es que el Apocalipsis es un libro muy litúrgico, ¿eh? Se menciona a Jesucristo, se le llama Cordero 28 veces. Entonces, Cordero era parte de la liturgia pascual judía, como bien dijo el pastor, cuando hizo referencia a Éxodo, que Jesucristo es el Cordero de Dios, haciendo la tipología de Éxodo 12, y Juan el Bautista así lo llama en el inicio del ministerio de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Entonces, definitivamente el Apocalipsis, bien estudiado, que es un libro, pues no es de los facilitos de entender y comprender. Es un libro muy litúrgico y tiene mucha alusión al Antiguo Testamento. Es un libro que toma mucho de Daniel, de Zacarías, de muchos profetas, y es un libro muy rico, ¿no? En figuras litúrgicas, en simbología y también en profecía, ¿no? Y sería muy interesante, y desde luego que es 100% cristológico. Claro que sí. Entonces sí, porque yo lo estuve mirando cuando estaba comparando los textos. Mire, ahí no, para que vean, antes de yo revisar el libro, yo no le dije, estoy haciendo la tarea. Todos estos son puros textos bíblicos, todos puros textos bíblicos, y solamente los amarillos son los que mencionó usted. Pero estos no son los que están en el libro, estos los estaba buscando, yo los busqué. Pero, o sea, yo estaba comparando, y la mayoría concuerdan con el Apocalipsis. Por eso dije, estoy pensando en una cosa y me está saliendo otra muy diferente en lo que estoy escribiendo. Por eso es que, como ya había acordado el tema con ustedes, por eso para la próxima semana me gustaría que fuera comparar las profecías mesiánicas de Cristo en el Antiguo Testamento con las del Apocalipsis. Pues. Sí, pero fíjate que la metodología del pastor me encantó, de irse libro por libro del Antiguo Testamento y apuntando a Cristo, buenísimo, se me hizo, y bueno, podemos complementarlo nosotros ahí con algo y que el pastor siga en eso. Es mi propuesta, ¿no? Pero como ustedes quieran. ¿Qué opina usted, pastor? No, pues a mí se me hace bien, se me hace muy buena idea. ¿Pero qué le gustaría a usted? ¿Participar con citas, con textos bíblicos o quiere hacer más o menos lo que usted hizo hoy? Pero hacer lo mismo que hicimos hoy, o sea, que haya el mismo tema pero con una dinámica diferente. Diferente, perfecto. Para que sea interesante, sea más interesante aún de lo que ya es. Muy bien, entonces pues el Apocalipsis y las revelaciones del Mesías del Antiguo Testamento. Nomás que, ¿sabes qué, Marisela? El cumplimiento del Antiguo Testamento no nada más se da en el Apocalipsis, se da también en, pues prácticamente los otros 26 libros del Nuevo Testamento. Entonces hay que citar todo el Nuevo Testamento, pero si quieres, hacemos un zoom in en el Apocalipsis. Sí, o sea, vamos con el Apocalipsis porque también descubrí la historia de los judíos, pues. O sea, la historia de los judíos en el Antiguo Testamento y en parte del Apocalipsis, ¿no? No, sí está interesante y es un tema muy extenso y muy interesante, bastante. Que no se tocan estos temas en la apologética, pues, o sea, no se toca, nadie los toca estos temas, entonces es muy interesante. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo hoy es un estudio bíblico, no es un debate apologético, o sea, claro que no. Es un estudio, pues. Es un estudio que, por ejemplo, si tú te vas a un ambiente académico, por ejemplo, en Estados Unidos existe la Society of Biblical Literature, la SBL, la Sociedad de Literatura Bíblica, que ha tenido presidentes católicos, ha tenido presidentes protestantes, y se juntan y hablan sobre la erudición bíblica, los avances, y ahí se habla el mismo lenguaje, ni siquiera se ponen a debatir, simplemente se habla sobre, pues, avance. Obviamente, pues, a lo mejor el pastor interpreta un cierto pasaje de una manera y yo lo interpreto de otra manera, pero eso muchas veces no cae dentro del diálogo, no cae dentro de la discusión o del debate católico-protestante, sino más bien son diferencias de interpretación. Igual puede existir un católico que interprete un pasaje de diferente manera que yo, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando más de la teología bíblica, más que apologética. Digo, podemos meter comentarios apologéticos, por ejemplo, pues yo traía también aquí una lista, pero yo sabía que no nos iba a alcanzar, de los nombres o títulos que se le dan a Yahvé en el Antiguo Testamento que en exclusividad se le dan solo a Jesucristo en el Nuevo. Entonces, esa es una buena apologética para aquellos que niegan la divinidad de Cristo y que solamente dicen que Cristo es un representante del Padre.
sea, es mucho más que eso, ¿no? Es Dios en la carne, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Entonces podemos después hacer eso, ¿no? Claro que sí. Tenemos un comentario aquí de un hermano que se llama Humberto Rincón. Dice, no creo que los gentiles se benefician por el disgusto de Dios con Israel. Ya no hay preferencia por nadie excepto por los que creen y le creen y confían en Jesús. No creo que los gentiles se benefician por el disgusto de Dios. ¿Qué opinan sobre ese comentario? Bueno, es que Pablo, yo lo leí en lo que dice el catecismo, dice, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, o sea, la reprobación de los judíos, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Yo lo que veo ahí es, oye, es el tiempo de los gentiles, pero luego va a haber una readmisión de los judíos que van a aceptar a Cristo, porque veámoslo de esta manera, los judíos siguen esperando al Mesías y nosotros también, nada más que nosotros esperamos su segunda venida. Segunda venida. Entonces va a haber, de acuerdo a lo que enseña a la iglesia, basada en la palabra de Dios y basado en el catecismo, va a haber una de las señales del final de los tiempos va a ser que los judíos van a aceptar a Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, pues un tema muy interesante también. Yo no, y estoy de acuerdo con él, o sea, no es que Dios esté enojado con los judíos, simplemente los judíos están endurecidos, o sea, no es Dios el que provoca esa incredulidad, son ellos mismos, pero hay que ver una cosa, hay que ser objetivos. También hubo muchos judíos que se convirtieron a Cristo desde los primeros años de la iglesia, ¿no? Al final de cuentas, la iglesia al principio era una secta judía, si así quieres verlo, ¿no? Y luego después del Concilio de Jerusalén se empezaron a aceptar gentiles que no necesitaban pasar por la ley, como bien dijo el pastor, no necesitaban pasar por todos los mandamientos de la ley de Moisés, sino pues entonces, ¿para qué vino Cristo, no? Como dice Pablo, ¿no? O sea, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Así es. Voy a saludar aquí, antes de despedirnos, voy a saludar a los hermanos que estuvieron aquí con nosotros y les agradezco mucho, hermanos, Dios los bendiga y gracias por darle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse. Le mando un cordial saludo a mi hermano Miguel, no sé cómo se apellida él, Miguel solamente está aquí, que le mandó saludos a ustedes dos también. Luis Ramírez, está Jaral Ramírez también, María Cortés, es que me tapa la cámara, no puedo. María Cortés, Miguel otra vez, María, Humberto Rincón, la sombra del Altísimo, que viene siendo cristiano evangélico, Joseph Berrios, algo así, Joseph Berrios, Francisco Sucor, hermanito, Dios le bendiga. ¿Y quién más estuvo aquí? María. El hermano Joseph Berrios es judío. Sí. Ah, sí. Él es rabino judío. Ah, mira. Shalom Alejem. Es un excelente hermano. Tiene mucho conocimiento. Ustedes quisieran invitarlo. Es un buen hermano. Lo podemos invitar para que quiera venir el próximo domingo. ¿Usted lo conoce? Sí, yo lo conozco. Ah, pues hágale la invitación y sirve que nos aporta aquí de su conocimiento y sobre todo si es judío, pues fíjese con más razón. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sería buena idea. Es buena idea. Bueno, pues y a Ferdi José González Pineda. Muchas gracias, hermanito. Dios los bendiga. Y pues le hacemos una invitación ¿cómo dijeron que se llamaba? Joseph Berrios. Joseph. Ok, pues le hacemos una cordial invitación aquí a este canal. Le dice hermano, le podemos decir hermano o rabino o cómo. Hermano o Joseph. Hermano, le hacemos una cordial invitación aquí a su canal para el próximo tema que vamos a tener la próxima semana. Que pues va a ser muy interesante y pues nos podría aportar mucho de su conocimiento aquí junto con los hermanos Miguel Puente. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Hermano, el Papa San Juan XXIII, que fue el que convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II, y San Juan Pablo II, visitaron sinagogas ellos, llamaron a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe. Sí, son nuestros hermanos mayores en la fe, así que nomás no nos vaya a dar un cocorrón, porque es nuestro
nuestro hermano mayor. Pues muchas gracias, hermanos. A todos, Dios los bendiga. Gracias a ustedes por su conocimiento, por sus aportaciones, para todos aprender cada día más sobre las enseñanzas de Jesús. Nos despedimos con oración. Claro que sí, por favor. ¿Puedes tú, pastor, o quieres que la haga yo, como gustes? Sí, no, yo lo hago si quieren. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este compañerismo que hemos tenido. Te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos, Señor, que tu pueblo sea edificado, que es el deseo de nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. No dejen de suscribirse al canal, suscríbanse, denle like a la campanita y compartan para que nos ayuden a evangelizar. Muchas gracias. Gracias. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén.